Buenos días, intrépidos de la inversión. Aquí Bernardo Sarmiento. Hoy vamos a ver el flujo de efectivo. Para lo cual, pues, forzosamente tengo que ir a la pizarra. Y quiero hacer una aclaratoria. La verdad que este video le estaba dando muchas vueltas de cómo hacerlo. Porque obviamente es un estado financiero que no sale propiamente de los registros contables, sino que, como les comenté en un video anterior, es la representación del balance general y de la ganancia y pérdida bajo otra estructura. Es decir, sale de dos estados financieros como tal. Esta serie de videos que hemos venido haciendo es para más o menos hacer un approach, un acercamiento a los estados financieros a personas que no están familiarizados con ellos. No voy a entrar en detalles de su elaboración porque eso implica tener unos conocimientos bastante sólidos de contabilidad y de algunos principios contables para entender el porqué de muchas cosas. Forzosamente, muchas cosas que voy a decir aquí vamos a tener que asumirlas así en una forma muy dogmática, ¿no? Aunque yo voy a tratar de dar la mayor explicación posible para que se entienda el concepto y el porqué. Sin más dilación, vamos a proceder a ir a la pizarra. Bueno, ya nos encontramos frente a la pizarra. Obviamente no es importante el que yo salga en la pizarra. Voy a proceder a mostrarle lo que tengo ya aquí escrito, ¿no? Entonces, inicialmente, el flujo de efectivo está comprendido en tres bloques, que son el efectivo provisto o usado en actividades operativas, el efectivo provisto o usado en actividades de inversión y el efectivo usado o provisto por actividades de financiamiento. Yo les vengo diciendo que este estado financiero nace o se prepara de dos estados financieros base, que son el balance general y el ganancias y pérdidas. Como nosotros habíamos visto, el ganancias y pérdidas, ¿ok? Yo tenía unos ingresos donde le restábamos unos costos XXX, YY, donde me daba una utilidad bruta, ¿ok? Z, donde le restábamos unos gastos operativos, ¿ok? Que tenía nómina, alquileres, etcétera. Alquileres, depreciación. Obviamente este es el gasto. ¿Sí? Lo que me daba pues mi utilidad en operaciones. ¿Verdad? Esto daba QQ. Después teníamos el gasto de impuestos sobre la renta, RR, lo que me daba mi utilidad neta, ¿verdad? Dólar. Ok. Esto era más o menos lo que habíamos hablado de la estructura del ganancias y pérdidas. Eso lo podemos ver en este video que te va a salir por aquí sobre los estados financieros, específicamente el ganancias y pérdidas. ¿Qué habíamos dicho también cuando hicimos el video del movimiento del patrimonio? Que también te va a salir por aquí. Que el movimiento del patrimonio era un extracto del balance general que conectaba el ganancias y pérdidas con el balance general. ¿Por qué? Porque esta utilidad que estaba aquí había que pasarla al balance para determinar nuestro incremento o disminución del patrimonio. Bueno, esta utilidad, esta cifra que está aquí, que es el final del estado financiero de ganancias y pérdidas, es la cantidad con la que yo voy a iniciar mi estado de flujo del efectivo. Es decir, iría aquí. ¿Ok? Es decir, este estado financiero tiene que cuadrar con las utilidades netas del ganancias y pérdidas y esta misma cifra tiene que aparecer en el movimiento del patrimonio, incrementando o disminuyendo mi partida de ganancias o utilidades acumuladas. ¿Por qué se dice o por qué arrancamos del resultado neto obtenido en el ganancias y pérdidas? Porque se supone que la principal fuente de ingresos de dinero, y por ingreso no me refiero a ganancias, sino a entradas de dinero, tiene que ser la operatividad propia de la empresa. O sea, yo monto una empresa para ganar dinero, para hacerme rico, para hacerme millonario, y es a través de lograr que todas mis actividades se conviertan en dinero. Entonces, la principal fuente o flujo de efectivo viene de los resultados que yo haya tenido en el año. Ok, eso por un punto.
Esto lo voy a tener, lo vamos a ir armando poco a poco, ¿ok? Porque lamentablemente la pizarra es muy pequeña y tengo que estar borrando algunas cosas. ¿Por qué puse la depreciación gasto en rojo? Porque quería mostrarles algo. Obviamente la depreciación, que es un concepto que no hemos manejado todavía, ¿ok? Y por eso les decía que necesitábamos unos conocimientos contables para entender algunas cosas, pero les explico. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es la cuota parte o la alícuota en la cual yo le voy restando valor a mis activos fijos, porque en el momento en que yo adquiero un activo fijo, obviamente yo tengo un desembolso completo por adquirir ese activo. O puedo contraer un pasivo, no importa, por efecto del flujo del efectivo, no importa si lo pagué de contado o está a crédito. Eso se lo voy a explicar ahorita cuando veamos el parte del balance. Pero la depreciación es esa merma que va teniendo el valor de mis activos fijos año a año. Y como los activos fijos se perduran en el tiempo, quiere decir que esta depreciación se refiere a activos que yo seguramente adquirí en años y periodos posteriores. Es decir, que el gasto de depreciación realmente no genera flujo de efectivo, pero me está restando a mi utilidad neta. Y como obviamente los activos fijos forman parte de la operatividad de la compañía, porque una de las condiciones de los activos fijos es que tienen que estar puestos para la producción de la renta, se considera que el gasto de depreciación entra dentro de los activos operativos. Entonces, a este resultado neto tenemos que hacerle la conciliación y sumarle todos aquellos gastos que nos generan flujo de efectivo real, gasto de depreciación. Lo mismo aplica con las amortizaciones, ¿ok? Pero en el caso de las amortizaciones no se me confunden con las amortizaciones, por ejemplo, de los gastos prepagados. Los gastos prepagados duran normalmente un año. Ejemplo base o ejemplo típico, las pólizas de seguro, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, amortizaciones de campañas publicitarias para cuando una compañía se constituye por primera vez, que son campañas publicitarias muy costosas, ¿ok? Y que se considera que, como es por el lanzamiento y sacar al mercado una marca nueva que nadie conoce, son campañas publicitarias muy fuertes, y que se considera que el efecto de estas campañas publicitarias van a durar más de un periodo. Es decir, la campaña puede durar 3 o 4 meses, pero su impacto en el consumidor va a durar, se calcula, 3, 4 o 5 años. Entonces, esos gastos o esa campaña publicitaria que entra dentro del balance general como otros activos o cargos diferidos, se amortizan en eso, en el tiempo en que se considera que pueden generarle beneficio a la compañía por el impacto en el consumidor. Entonces, ahí entrarían también las amortizaciones. No se refiere a las amortizaciones de los gastos prepagados, porque los gastos prepagados duran un año. Entran dentro de un año, entonces eso se considera pues un gasto normal que genera salida de dinero. Ahora bien, esto es todo lo que tiene que ver con el ganancias y pérdidas. Entonces ahora pues tengo que borrar toda la parte de ganancias y pérdidas para poderles explicar la parte del balance. Con referente al balance general, nosotros habíamos dicho que el balance general estaba formado por 3 grandes grupos, ¿verdad? Que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Esto me da total activo aquí, y esto me da total patrimonio aquí, pasivo más patrimonio, donde esto tiene que ser igual a esto, tiene que ser igual. ¿Cuál era el primer rubro que tenemos dentro de los activos? El efectivo, ¿verdad? Y estamos hablando para el año 2019 y para el año 2018 y digamos 2017. Vamos a suponer que yo en el 2018 digo que yo tenía 1800. Y en el 2017 vamos a decir que yo tenía 1100. ¿Ok? ¿Cuál es la idea del flujo del efectivo? Demostrar cómo yo de 1100 paso a 1800. Y este 1100 lo voy a poner en verde para efectos pedagógicos. Es decir, 1100. Entonces, estos 1100 con los que yo terminé el 2017, que son los mismos con los que yo arranco en el 2018, ¿ok? Irían aquí en efectivo al inicio, 1100. Y la otra partida que yo conozco, pues obviamente, es mi efectivo al final. Porque yo sé que yo tengo $1800. Entonces, mi efectivo final, 1800. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, yo tengo que demostrar
haciendo el flujo del efectivo, cómo yo partiendo de mi ganancia neta en el ejercicio, ¿ok? Como partiendo de mi resultado neto y habiendo arrancado con $1,100 o pesos o cualquier unidad monetaria, ¿ok? Yo llego a 1,800. Entonces esto no es más que simplemente disgregar todas las partidas que puedan haber aquí dentro del balance vía variación. Es decir, yo sé que 1,100 para 1,800, esto me da 700, entonces por ende yo tengo que tener una variación neta del efectivo de 700. ¿Por qué? Porque 700 más 1,100 me va a dar 1,800. Entonces todo esto que yo pongo aquí me tiene que dar 700. Ahora bien, vamos a analizarlo de abajo hacia arriba. ¿Ok? De abajo hacia arriba, lo vamos a analizar. Perdón. Empezando por el patrimonio. Si ustedes, el patrimonio, como vimos en este video, ¿ok? Existe un tercer estado financiero, que es el estado de movimiento del patrimonio, que no es más que un extracto de lo que sería el patrimonio, ¿ok? Ahora bien, ¿qué incluye el patrimonio? Bueno, como primera partida, ¿ok? Tendríamos el capital social de la compañía. Normalmente este capital social no suele moverse de año a año. Puede haber un año en el cual la compañía decida aumentar su capital social. Perfecto. ¿Ok? Pero normalmente no sucede. Ahora bien, el año que suceda, en el cual pues, los accionistas hayan decidido hacer un incremento de capital, estas vienen por las actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque se puede decir que el patrimonio es la deuda que tiene la compañía para con sus accionistas. Es decir, una emisión de capital implica que los accionistas ponen dinero fresco. Es decir, la compañía está recibiendo efectivo. Entonces, dentro de las primeras operaciones que yo tengo dentro de la actividad de financiamiento, tendríamos los aportes de capital. Okay. Segundo, ¿qué tenemos como segunda partida importante del patrimonio? Las utilidades acumuladas o utilidades no distribuidas. Utilidades acumuladas. Ahora bien, estas utilidades acumuladas, su principal partida, las que hay todos los años, ¿cuál es? Los resultados o los beneficios netos que me ha demostrado mi ganancias y pérdidas. Es decir, este resultado neto que está aquí. Entonces la variación que yo tengo de un año a otro de las utilidades acumuladas, ya parte de esa variación la tengo aquí. Ok. Pero ¿qué otro movimiento, qué otra operación me afecta a las utilidades acumuladas? Los pagos de dividendo. Entonces los pagos de dividendo, ¿ok?, representan una salida de dinero de este financiamiento, entre comillas, que me han dado los accionistas. Entonces también van dentro de las actividades de financiamiento, en este caso, pagos de dividendo. ¿Okay? Y en este caso, como es una salida, pues van restando. Esto es lo que, obviamente tenemos el tema de las acciones en tesorería y las reservas, pero eso, como les digo, esto no es la idea de este video no es hacerle el 100% cómo se prepara un flujo efectivo. Lo que quiero es que vean la generalidad y el entendimiento de cómo se arma, cómo se lee y cómo se agrupan las partidas. ¿Ok? Ahora bien, pasivos. Vamos con los pasivos. Aquí, tanto como con los activos, aun cuando no es algo que esté escrito en los libros, yo nunca lo he visto, o por lo menos así, pero para efectos pedagógicos de que se entienda, vamos a dividir los activos y los pasivos en activos y pasivos operativos y activos y pasivos no operativos. Por ejemplo, ¿cuáles son mis activos y pasivos operativos? Todos aquellos que se generan propios de la actividad normal de la compañía. Es decir,
Vamos a suponer que yo compro, yo tengo una empresa que es una comercializadora, importadora, comercializadora, una empresa de compraventa de cualquier producto y hasta de fabricación de cualquier producto. Bueno, mi operación ¿cuál es? Comprar la mercancía, procesarla, manufacturarla para poder venderla. Motivo por el cual eso implica que yo tengo dentro de mis activos operativos un inventario que es el que voy a vender, unas cuentas por cobrar producto de una venta a crédito, unas cuentas por pagar producto de haber comprado este inventario a crédito. Y esto lo podemos ver o lo podemos contrastar en este video en el cual yo les hablaba del ciclo del efectivo. Ahora bien, ¿qué otros activos y pasivos operativos existen? Pues mira, los gastos prepagados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una técnica sana de administración o de buena administración el yo mantener asegurados mis inventarios por incendio, por pérdida, por lo que sea. Yo tenga asegurado pues mis plantas, propiedades y equipos, mis activos fijos los tenga asegurados en caso de pérdida, robo, inundaciones, desastres, incendios, lo que sea, lo que serían los seguros patrimoniales, ¿verdad? Entonces es un gasto normal y necesario dentro de una buena administración y por su durabilidad, que es de un año, pues obviamente entra dentro de los gastos operativos. ¿Qué otro pasivo operativo tendríamos? Por ejemplo, los gastos acumulados por pagar. ¿Qué son los gastos acumulados por pagar? Bueno, la nómina por pagar de la última semana que te quedó, que no entró dentro del cierre de este mes, sino que la vas a pagar la primera semana del siguiente, por ejemplo. Los impuestos, los diferentes impuestos municipales o todo lo que son los aportes para fiscales mensuales, quincenales o semanales, dependiendo del régimen tributario de cada país. ¿Ok? También entraría allí. Todas aquellas provisiones para registrar los pasivos de gastos causados y no pagados. Luz, alquileres, condominio, etc. Porque todas ellas son actividades que necesariamente yo tengo que llevar a cabo para poder tener una operatividad normal. Ok. Entonces, ¿qué activos qué pasivos entran dentro de los no operativos? Las cuentas por pagar a largo plazo normalmente, ¿por qué? Porque son financiamientos. Es decir, préstamos bancarios. Al igual como nosotros sacamos la variación aquí, lo mismo vamos a hacer con los préstamos o los financiamientos. Es decir, vamos a suponer, yo tenía 2.200 en el 2018 y en el 2017 yo tenía 2.500. Quiere decir que aquí yo tengo una variación de menos 300, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta variación de menos 300? Bueno, sí, yo pude haber adquirido préstamos por un lado, pero por el otro lado también pagué préstamos que ya se me vencieron. El efecto neto son 300, o sea, yo pagué 300 más de lo que recibí en el día, en el ejercicio. Entonces, ese también entra dentro de las actividades de financiamiento. En este caso, serían pagos de préstamos. Pagos, préstamos. Bueno, y esto da pues una cantidad X. Entonces, estas son básicamente las actividades de financiamiento. Ahora vamos a las actividades de inversión. Cuando se habla de actividades de inversión, estamos hablando de inversiones de capital. Llámense. Actividades de inversión propiamente en inversión de acciones, por ejemplo, si la empresa que tenemos pues está invirtiendo en acciones de otra compañía a nivel de mercado bursátil, que serían actividades de inversión, pues obviamente entrarían allí. Ahora, y aquí es importante hacer una acotación. Tú me dices, bueno, sí, tú me aclaraste o me hiciste una diferenciación de los activos operativos, pero es que un activo fijo, a juro, es un activo operativo. De hecho, sería el principal activo operativo, porque gracias a mis activos fijos, que yo, o sea, a mi planta y a mi maquinaria y a mis oficinas, es que yo puedo trabajar y es que yo puedo operar. Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo. Pero el que tú estés comprando constantemente propiedad de plantas y equipos, que estés comprando constantemente impresoras, mobiliario, si tú lo que eres un comercializador de productos químicos, el que tú compres impresoras, una oficina nueva, te compres 2 carros, un camión, tu giro operativo o tu razón de ser de tu empresa
no es comercializar ni las impresoras, ni vender los inmuebles, ni vender los carros. Tú eres una comercializadora de productos químicos. Entonces, toda esa inversión en esos activos o todas las compras de esos activos fijos, ¿ok?, entran dentro de lo que son las actividades de inversión. Entonces, cuando yo tengo activo fijo, ¿verdad? Costo, ¿ok? Yo tengo, vamos a suponer, 4.500 y el año pasado yo tenía 4.000, pues obviamente yo he sacado o he utilizado 500 de unidades monetarias en la adquisición de activo fijo, 500. Y aquí quiero hacer una acotación para la parte que vamos a hacer ahorita, el de los activos y los pasivos operativos. Fíjense lo siguiente. A diferencia del efectivo, vamos a hacer exclusión del efectivo porque el efectivo lo estamos justificando por el estado de movimiento del efectivo, motivo por el cual pues, vamos a hacer exclusión del efectivo. Pero el resto de los que definimos como activos operativos y pasivos operativos se sacan por variación. Es decir, y vean este concepto, ¿no? O veanlo de esta manera. Siempre vamos a restar el año actual y vamos a restar el año anterior. Si yo a 4.000 le resto 4.500, yo le resto 4.000, quiere decir que yo tengo un más 500. ¿Ok? Es decir, mis activos se incrementaron en 500, lo que implica que mi efectivo disminuyó en 500. Entonces, una variación positiva a nivel de los activos implica una variación negativa en cuanto al efectivo. En el pasivo sucede lo contrario. Porque, por ejemplo, en el caso de estos financiamientos, y para efectos de hacer este ejemplo voy a poner estas mismas cifras, voy a poner 4.500 y voy a poner 4.000 para que se vea. Entonces ya vimos cómo aquí un incremento de mi activo fijo implicó una disminución de mi efectivo. ¿Por qué? Porque esto yo lo tuve que pagar. Ahora, ¿qué pasa con el financiamiento? Yo el año pasado tenía 4.000, este año tengo 4.500. Entonces mi pasivo se está incrementando, motivo por el cual mi efectivo también se está incrementando. ¿Por qué es esto? Bueno, porque resulta que yo no pagué nada de estos 4.000, por así decirlo, y adicionalmente me volvieron a prestar $500, $500, pesos, lo que sea, cualquier unidad monetaria adicionales. Es decir, yo tuve una entrada de efectivo de 500. Entonces, cuando un activo se me incrementa, el efectivo me disminuye. Y cuando un pasivo se me incrementa, el efectivo se me incrementa también. Vamos a terminar entonces con el tema de la parte operativa. Entonces habíamos hablado de inventario, cuentas por cobrar, gastos prepagados. Y habíamos hablado de cuentas por pagar y gastos acumulados. Esto se saca también por diferencia y las variaciones, los delta que hay aquí, ¿ok? Los delta que hayan aquí, los vamos poniendo aquí. Inventario, cuentas por cobrar, prepagados, cuentas por pagar. Y dependiendo de lo que les acabo de explicar ahorita, de si suben o bajan, pues lo vamos a poner o ya sea positivo o ya sea negativo. Y básicamente pues así se lee o se arma un flujo de efectivo, un estado de flujo del efectivo. Entonces, ¿qué es lo que realmente ahorita para efectos de esta serie de videos de cómo invertir en la bolsa nosotros vamos a utilizar este flujo de efectivo? Que yo había dicho en un primer video, en uno de los primeros videos, que no lo íbamos a usar, pero sí lo vamos a usar por lo que estoy viendo, por el hecho de que no tengo el estado de movimiento del patrimonio. ¿Por qué? Porque al no tener esta información en el estado de movimiento del patrimonio, pagos de dividendos y aportes de capital, al no tener esta información en el movimiento del patrimonio, lo vamos a utilizar vía flujo de efectivo. Entonces, cosas importantes que nosotros vamos a ver aquí o que vamos a sacar cuando leamos el flujo del efectivo: las inversiones de capital que esté haciendo la compañía, aportes de capital y pagos de dividendos. Obviamente el tema de los financiamientos. Esos son básicamente los 3 puntos importantes que vamos a ver cuando estemos analizando pues, una compañía y estemos viendo el estado de flujo del efectivo. Creo que estos son los 3 grandes rubros que nos interesa poder analizar, porque del resto lo demás es la operatividad propia de la compañía, no tiene mayor incidencia. Bueno, esperando pues haber podido pues haber sido un poco pedagógico y esperando pues que la idea haya llegado y se haya entendido. Hasta aquí pues el video de hoy, y aprovecho para recordarte que te suscribas a mi canal si te gustó este video
Y si tienes cualquier duda, cualquier comentario, pues si quieres que haga un video un poco más extensivo o más detallado de cómo preparar un flujo efectivo, déjamelo escrito en los comentarios y con mucho gusto pues haremos el video. Bueno, hasta aquí se despide su amigo Bernardo. Chao.